en el libro de Filipenses, una carta que Pablo escribe a la iglesia de Filipo, y vamos a leer 4 versículos que son versículos 4, 5, 6 y 7. Solamente estos 4 versículos del capítulo 4 de Filipenses. Y dice así la palabra del Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé, hermanos, porque este texto no es nuevo para ninguno de nosotros, espero que no sea nuevo, lo hemos leído muchísimas veces y cada vez que lo leemos son de los textos que realmente nos pueden traer consuelo en nuestras vidas, nos pueden traer palabra que hace que seamos fortalecidos delante del Señor por el significado y por la enseñanza que tiene, pero que tiene unos matices interesantísimos que el apóstol está aquí dejando claro en esta epístola a esta iglesia de Filipo. Mirar la primera palabra, he leído el versículo 4, del 4 al 7, pero mirar la primera palabra que aparece en el capítulo 4. La primera palabra es una palabra griega que está traducida como así que o por lo tanto. ¿Qué significa eso? Viene a significar que nada más comenzar el capítulo 4, el autor nos está haciendo ver que lo que ha venido con anterioridad, sobre todo el capítulo 3, pues que lo más inmediato está totalmente conectado, pues con ese capítulo 4 que es lo que nosotros hemos estado leyendo. En el capítulo 3, ¿qué es lo que ha hecho Pablo? Pablo en el capítulo 3 ha estado más bien hablando acerca de su propia situación. Y una vez que ha estado hablando de su propia situación, empieza en el capítulo 4 a hablar ahora acerca de la situación en la cual se encuentra concretamente esta iglesia local, la iglesia de Filipo. Mirad, en el capítulo 3, Pablo ha dejado y ha establecido una serie de cosas muy interesantes que yo creo que son necesarias que las veamos en primer lugar antes de entrar en sí a lo que le está diciendo a los hermanos de Filipo. ¿Qué cosas Pablo ha establecido durante el capítulo 3? Pues mirar, las cosas que para él fueron importantes en el pasado, Pablo dice ahora que las considera basura en comparación a la seguridad que ahora siente en su salvación, gracias a su fe en Cristo. Y su único enfoque, el único enfoque que Pablo, y esta es una enseñanza importante que nos está dando Pablo, nos está desvelando desde el principio, que su único enfoque ahora es conocer a Cristo y el poder de su resurrección para que algún día él también pueda experimentar la resurrección. Pero Pablo ha establecido también, y también nos dice durante el capítulo 3, que no da por hecho de que ya haya logrado el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pero, eso sí, dice que sigue moviéndose adelante en dirección a ese premio. Y clama ante, en este caso, a la iglesia de Filipo, a los hermanos filipenses, que esto mismo sintamos. En el capítulo 4, en el versículo 2, nos vamos a encontrar también algo parecido a esto que está diciendo aquí Pablo, que ya había dicho en el capítulo 3, el término de que tengamos un mismo sentir, de que precisamente esto mismo sintamos todos. Ahora lo iremos viendo con más claridad. Pero dice y habla también de que los cristianos filipenses, a los que Pablo, por cierto, los llama, tanto en el capítulo 3 y también en el capítulo 4, los llama hermanos y hermanas, les dice: sed
imitadores de mí y mirad los que así andan teniéndose por ejemplo, para que no copien los enemigos de Cristo, cuyo fin, el fin de estos enemigos de Cristo, dice y deja claro que serán perdición, que cuyo Dios dice que es el vientre y cuya gloria es confusión, ya que sienten, como dice en el versículo 19 del capítulo 3, lo que realmente sienten y tienen de alguna manera la vista puesta es solamente en lo terrenal. ¿Qué más cosas sigue estableciendo Pablo en el capítulo 3 que son interesantes? Pues dice que al contrario de los enemigos de la cruz de Cristo, nuestra vivienda, nuestro hogar está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, donde esperamos al Señor Jesucristo. Y Pablo mantiene la promesa que Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Qué cosas tan interesantes Pablo está estableciendo en el capítulo 3? Porque una vez que ha establecido precisamente Pablo estas bases, una vez que ha dejado bastante clara todas estas cosas, mirad lo que arranca ya con el capítulo 4. Es cuando aparece ese así que, ese por consiguiente a todo esto que estoy estableciendo y he comentado, viene precisamente una exhortación maravillosa que dice: estad firmes en el Señor. Es maravilloso ver, ¿no?, de la manera que Pablo lo estructura, ¿no? Cómo deja claro los principios donde él tiene puesto su corazón y donde tiene puestos sus ojos para decir luego, por consiguiente, estad firmes en el Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos estar firmes en el Señor? Pues Pablo lo enseña. Lo ha estado diciendo en el capítulo 3. Y la forma de permanecer firmes es la de tener puestos los ojos en Cristo. Si no tenemos puestos los ojos en Cristo, no podemos estar firmes nunca en Él. Así que esa es la forma en la que Pablo nos está exhortando, a tener nuestros ojos en Cristo. Recordar que este mundo no es nuestro hogar, porque, hermanos, y aquí que levante la mano el que crea que está ajeno a eso, pero es que de la manera que tenemos en nuestro vivir diario, es que parece que este es nuestro hogar, va a ser nuestro hogar eterno. Nos aferramos tanto a Él, luchamos tanto por Él, que uno es para hacer pensar delante del Señor: Señor, ¿soy consciente de que aquí estoy solamente de paso? Recordar que este mundo no es nuestro hogar y que Cristo tiene todas las cosas bajo su control. Y esto es importantísimo que Pablo nos lo deje claro. No hay absolutamente nada en nuestras vidas que se escape del control de Dios. ¿Creemos eso? Porque si no lo creemos, va a ser bastante complicado de poder estar descansando en el Señor. Y va a ser bastante complicado de que nuestros problemas, que son una realidad, pero que nuestros problemas no nos dejen ni dormir, ni nos dejen pensar, ni nos dejen planificar, ni nos dejen alabar, ni nos dejen adorar de la manera adecuada que el Señor se merece. Habían diferencias también en esta iglesia de Filipo. Resulta de que la iglesia primitiva, Pablo, por lo que vemos aquí, también hace referencia a que habían algunos hermanos, algunas hermanas, que daba la sensación de que no tenían el mismo sentir y que esto traía unas consecuencias serias que estoy totalmente convencido que también se dejaban sentir dentro de la marcha normal de la congregación. Y este versículo, el versículo 2, que no lo hemos leído, del capítulo 4, nos demuestra eso, que existía un conflicto en la iglesia del primer siglo y que Pablo quería resolver este conflicto
con una razón muy concreta y que para nosotros va a ser bastante importante que la tengamos claro. Pablo está diciendo, resolver ese conflicto, porque lo importante es tener toda la energía puesta en promover el Evangelio y no el estar perdiendo el tiempo en circunstancias totalmente terrenales, que sí que por supuesto nos trastocan, ¿verdad? Y nos hacen muchas veces que perdamos la perspectiva, pero que no quitan que no sean cosas solamente terrenales. Repite muchas veces Pablo que sientan lo mismo en el Señor y mirar y recordar que incluso Pablo, en la primera carta que escribe también a la iglesia de Corinto, Pablo le está pidiendo a los creyentes que evitaran divisiones para que no haya entre vosotros, dice, disensiones, sino que antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es importante, está hablando, la unidad dentro de la congregación, dentro de la iglesia, para que no perdamos ni un solo gramo de la energía de donde realmente, como hijos de Dios, tenemos que tenerla puesta, que es la de propagar y promulgar por ahí todos los rincones el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ahora a esta altura de la carta de Filipenses, es prácticamente la cuarta vez en que Pablo utiliza esta terminología de sentir lo mismo, de pensar exactamente igual. Les pide, lo podíamos estar viendo si repasamos, pero para no perder más tiempo y no desenfocarnos mucho, pero le pide en los capítulos 2 y los capítulos 3, le pide sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Le está pidiendo que este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló para bajar del cielo y nacer de forma humana y para morir en la cruz. Les pide en el capítulo 3, así que todos los que somos perfectos, esto mismo también sintamos. Hermanos, nos damos cuenta que aquí no es que hubiera un problema doctrinal, porque si hubiese habido un problema doctrinal, estoy convencido de que Pablo enseñaría hacia el camino correcto también de la doctrina correcta, sino que este era un problema, más bien, está hablando de un problema de relación entre los propios hermanos. Y Pablo dice que no haya nada, ni tan siquiera dentro de la propia congregación, que os haga que perdáis la visión que tengáis y os haga que la vista esté puesta en cualquier otro lugar que no sea donde tiene que estar puesto, que es, como digo, en Cristo Jesús. Así que entramos en esos versículos, en esos 4 versículos, porque aquí Pablo nos va a estar hablando acerca de lo que es el secreto de la verdadera bienaventuranza, de la verdadera bendición. Y nos está hablando Pablo de qué manera debemos de obtenerla, pero lo hace de una manera tan sutil, porque si yo digo de qué manera obtenerla es como si nosotros tuviésemos la capacidad de poder hacer las cosas para obtener precisamente una bendición que no parte de nosotros, sino de qué manera tan sutil Pablo va a estar hablándoles, enseñándoles a los hermanos de Filipo para que ellos se den cuenta de que donde tienen que estar mirando y aprendiendo para que se pueda obtener esta verdadera bienaventuranza, esta gran bendición de estar firmes en el Señor, parta del mismo Señor, parta de Dios, porque de Él es la fuente. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Pero en el versículo 4 nos va a hablar acerca de que debe de reinar siempre en nuestros corazones un gozo. Debe de haber gozo en nuestros corazones, siempre. Y esto nos trae bastantes problemas. Yo no sé a vosotros, pero yo creo que al más pintado de los que estamos aquí, el escuchar esto nos trae bastantes problemas y bastantes situaciones muchas veces difíciles de afrontar. Debe reinar un gozo interior siempre, y el apóstol está enfatizando una vez más la necesidad del gozo. Pero además, daros cuenta de que esta exhortación incluso se repite en el mismo versículo. Probablemente porque a simple vista pudiera parecer poco razonable el gozarse en obediencia a un mandamiento. Es difícil,
un mandamiento, en definitiva, ¿cómo me voy a gozar en un mandamiento, en una exhortación? Podría parecer, como digo, un tanto irrazonable, pero es así. Pero no solamente nos dice de que debemos de gozarnos en obediencia a un mandamiento, sino mucho más aún, tenerlo que hacer siempre. Obedecer el mandamiento con gozo, pero además siempre. Eso, vuelvo a repetir, a mí me trae bastante, porque yo no estoy siempre en la misma situación. No siempre hay felicidad y hay gozo en el hogar, en el trabajo, en la salud. Y aquí no está diciendo la palabra siempre, bajo cualquier circunstancia. Pero ¿cómo puedo estar firme en el Señor y cómo puedo tener que reine el gozo en mi corazón bajo cualquier circunstancia siempre? Por muy adversa, dice la palabra del Señor que sea. Hermanos, ¿puedo gozarme sinceramente cuando en mí todavía hay recuerdos de mis pecados pasados, antes incluso de conocer al Señor, y que estoy pagando consecuencias de ello todavía en el día de hoy? ¿Puedo gozarme realmente yo? ¿Puedo gozarme cuando a personas que amas sabes que están sufriendo? ¿Puedes tú, en medio de esa circunstancia, estar gozoso? ¿Puedo estar gozoso cuando estoy siendo perseguido? Inclusive, aunque sea por el Evangelio, no por otras cosas, ¿no? Sino porque por causa del Evangelio soy perseguido. ¿Yo puedo estar gozoso en esa circunstancia? Mirad lo que Pablo está diciendo. Pablo, quien a pesar de recordar sus transgresiones pasadas, y nos la está recordando precisamente en esta misma carta de Filipenses, a pesar de estar recordando y de conocer el sufrimiento de amigos que él tiene, a pesar de que esta carta muy probablemente Pablo la está escribiendo no desde su casa de verano y en vacaciones, sino que muy probablemente Pablo está escribiendo esta carta en prisión, y además con el gran agobio que tiene que ser no solamente que estás en prisión, sino que probablemente estaba esperando el apóstol el veredicto final de las acusaciones que tenía, que le iban a acarrear consecuencias tremendas en su vida. Mirad qué ánimo podía tener esa persona, ¿no? Uno se junta cuando está un poco desanimado, puede andar mirando a su alrededor, entre sus amigos, entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo, a ver quién encuentra que tenga mucho ánimo, y ahí nos arrimamos, ¿verdad?, para ver si nos llevamos algo bueno, a ver si nos animan, a ver si nos consuelan. Mirad, Pablo no era quizás a priori la persona más oportuna, ¿no?, para que nos traiga consuelo, para que nos dé ánimo, porque el pobre bastante tenía, como se suele decir, bastante tenía él de por sí solo. Él estaba esperando incluso, posiblemente, la muerte como desenlace a sus prisiones. Pero Pablo, a pesar de todo esto, se goza. Pablo, a pesar de toda esta circunstancia, nos está diciendo que tiene gozo en su corazón. Pero no solamente está expresando de que él está gozándose en medio de esta situación, sino que al mismo tiempo está instando a los demás a hacer lo mismo. Gozaos en el Señor siempre. No, es que me tienes que conocer, hermano. Tú no sabes en qué situación estoy. Tú no sabes por dónde estábamos pasando en mi casa. Y el apóstol dice, gozaos en el Señor siempre. Y esto nos demuestra que las circunstancias solas no deben de determinar jamás la condición del corazón y de la mente. Y esto en teoría está muy bien. Vamos a ver cómo lo desarrolla Pablo, porque es bastante complicado y muchas veces hasta difícil de que nosotros mismos lo podamos entender. Pero el cristiano puede gozarse interiormente, aunque en el exterior nuestro esté pasando momentos de auténtica tormenta, momentos de oscuridad y momentos difíciles. Se goza en el Señor, es decir, a causa
Pablo se goza en el Señor no porque sea masoquista o porque sea uno que esté loco. No, ¿sabéis por qué se goza Pablo en el Señor? Y lo está diciendo a causa de su unión con Cristo, fruto de cuyo espíritu es el gozo. Es decir, Pablo no se goza en medio de situaciones difíciles por su esfuerzo, por su mentalización o porque ha aprendido algo especial, no, sino por su unión con Cristo. Porque si no está Cristo realmente en tu vida, no puedes descansar, por lo tanto, en Él. Pablo dice que esto es natural porque y por Cristo todas las cosas, incluso aquellas, como decíamos con una hermana al principio, Romanos 8:2, incluso aquellas que pueden parecer más adversas de nuestras vidas, todo coopera para bien cuando viene del Señor. Y no era ilógico, pues, que Pablo exhortase a los filipenses a gozarse, ya que la disposición para el gozo puede y debe ser cultivada. Y esto es una cosa importantísima que Pablo nos está diciendo a nosotros. Todo esto viene de Dios, pero ¿y de tu responsabilidad? ¿Tienes tú alguna responsabilidad o tú solamente tienes que estar sentado en el sillón de tu casa esperando la bendición de parte del Señor para poder gozarte en los momentos difíciles? ¿Tú tienes alguna responsabilidad? Sí que la tienes. Tienes una responsabilidad, la de cultivar precisamente esto en tu vida. Y mirar las razones que el apóstol tenía para sentir aquel gozo en medio de circunstancias más adversas. ¿La queréis ver? Vamos a verla. Porque él apela a que él era un ser salvo cuyo propósito era glorificar a Cristo en su persona. La vista no puesta en los problemas, la vista no puesta en mis circunstancias personales, sino puesta en Cristo. Otra, que este Salvador, en cuya persona, corona y segunda venida de su gloria era poderoso, no solamente es poderoso, sino que es nuestro verdadero y único proveedor, porque Él es el que suple todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Os acordáis de aquel pasaje que dice, que está precisamente en Filipenses? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde está puesto los ojos? Lo tengo puesto en Cristo en medio de la adversidad. Que otros también estaban siendo salvados, era una gran bendición, pero Pablo veía que para esa obra gloriosa él mismo estaba siendo usado, instrumento útil en las manos de Dios para llevar el mensaje de salvación también a los que estaban al lado suyo. La vista puesta no en los problemas, la vista puesta en Cristo Jesús, que tenía muchos problemas, pero tenía también muchos colaboradores, que tenía muchos amigos en la causa del Evangelio, con quienes formaban una gloriosa comunión en el Señor. Gracias de nuevo dándole al Señor, la vista puesta en el Señor. Que Dios era el que obraba de tal manera que todas las cosas, aun las prisiones, cooperasen para bien, de forma que incluso la muerte es ganancia cuando el vivir es Cristo. Los ojos no puestos en nuestras circunstancias, sino puestos en Cristo Jesús, que en todo tiempo tiene libertad de acceso al trono de gracia. Y eso no sabía Pablo, que tampoco lo había conseguido en él. Por eso los ojos no estaban puestos en su prueba, estaban puestos en Cristo. Mediten, ¿no? Podía decirle Pablo en ese sentido a los filipenses. Mediten, filipenses, ante estas cosas que os expongo. Pero creo que estas palabras las está diciendo Pablo en el día de hoy. 19, ¿no? Es 19, ¿no? Sí, ¿no? Vale, gracias. Hoy, 19 de diciembre de 2021, a nosotros, Iglesia de Betel también, mediten en todo lo que Pablo está exponiendo. Mediten dónde tenía Pablo puesto realmente sus ojos. Así que lo primero que Pablo está hablando es que debe reinar un gozo interior. Y ahora, en el versículo 5, en la primera parte sobre todo, va a hablar acerca de otra cosa interesante, que es acerca de la generosidad que debe ser conocida
de todos los hombres. ¿A qué se está refiriendo Pablo también a esto? Pues, hermanos, como cristianos debemos cultivar también una personalidad que debe ser sociable y comunicativa. Es decir, no estamos hablando de que lo que hemos recibido de parte de Dios, que es algo tan grande, tan maravilloso, es para que te lo guardes tú en tu habitación, te deleites solamente tú en tu habitación y ya está. Eso no es lo que el Señor ha hecho. El secreto de su gozo no estará confinado nunca en los muros de tu propia meditación, ni en los muros de tu propia reflexión. Muchas veces ahí lo dejamos. Me gozo en el Señor de tal manera, en el momento que estoy reflexionando, en el momento que estoy meditando, claro que sí. Pero estamos hechos para ser y cultivar una personalidad sociable y comunicativa. ¿Para qué necesitamos ser sociable y comunicativo? Dice vuestra gentileza, ¿no? Está diciendo el versículo 5, la primera parte, es decir, vuestra cordialidad, vuestra amabilidad, vuestra comprensión, vuestros momentos de cariño y de afecto a las personas, vuestra mansedumbre, vuestra bondad. Es decir, al tomar todas estas cosas, todas estas cualidades, comprendemos el significado de la palabra que Pablo está empleando aquí cuando está hablando de vuestra gentileza. Y lo que enseña que es, lo que está enseñando aquí es que la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por aquel que rigurosamente insiste solamente en sus propios derechos, en sus propias situaciones, que el centro de todo sea tú, tu vida, tus circunstancias. No, para eso no hemos sido creados de nuevo de parte del Señor. Para eso el Señor no nos ha cambiado la vida, sino que nos ha hecho para que seamos sociables y comunicativos. Y ya os podéis imaginar qué es lo que tenemos que comunicar. Y ya os podéis imaginar, como Pablo aquí está diciendo, lo que tenemos que presentar delante de las personas. Un evangelio real, tan real que ha cambiado mi propia vida. Y si antes que tú me conocías desde que era pequeño yo era así, mira cómo Cristo me ha hecho ahora. Me ha cambiado por completo. El cristiano es el hombre, debe ser el hombre, por lo que dice la palabra del Señor. Además, me parece que en Corintios, sí, en 1 Corintios también Pablo lo está diciendo, que el cristiano es el hombre que cree que es preferible sufrir la injusticia antes que cometer la injusticia. ¿Por qué? Porque la mirada no está puesta ni en mi esfuerzo, ni mi fuerza, ni mi capacidad, sino que está puesta en la plena confianza que tengo en Cristo Jesús. Así pues, tal generosidad, la buena voluntad dispuesta a ceder siempre que no se viole un principio verdadero, vamos a ser o debe ser mostrada para con todos y no solamente para los hermanos de la fe, sino también para los que están en la calle. Es decir, ser prácticos en lo que muchas veces oramos, incluso porque oramos muchas veces a los que persiguen, ¿no? Estamos orando por un país y estamos orando por la iglesia que está siendo perseguida y oramos por los que persiguen la iglesia para que el Señor toque sus corazones. Si esos que están persiguiendo a los hermanos, en vez de estar persiguiéndolo en Nigeria o en China o en Corea, estuvieran persiguiéndonos a nosotros, ¿tendríamos la misma actitud? Pues tenemos que tener la misma actitud siempre, no solamente con los de la fe, sino también con aquellos que nos persiguen. Y esto que estoy comentando viene a guardar una estrecha relación con el consuelo que viene a proporcionar al creyente lo que viene a continuación, la venida del Señor. La venida que menciona no solamente en este capítulo 4, en el versículo 5, la segunda parte del versículo 5, sino que también viene ya del capítulo anterior. Ya Pablo lo está diciendo desde el capítulo 3, lo está repitiendo. Sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Cuando todas las promesas hechas al pueblo de Dios se van a convertir en realidad y el creyente, a pesar de la persecución, va a poder ser apacible y va a poder ser caritativo con el prójimo. Pero no por tu capacidad, sino porque los ojos están puestos en Cristo Jesús, porque tu vida la tienes puesta en roca firme. Por lo tanto, no debe haber inquietud en nuestras vidas.
¿Cómo no va a haber inquietud en mis vidas con todos los problemas que tengo? Pues, por lo tanto, dice la palabra, no debe haber inquietud en nuestras vidas, sino que lo que debe haber es una real confianza y plena confianza en el Dios del cielo. Los ojos puestos en Cristo. Cercano está, decía David en los Salmos, cercano está a Jehová todos los que le invocan. Pero Pablo no solamente está hablando de esta realidad que efectivamente Dios está cercano a todos nosotros, pero la cercanía que la que aquí está hablando Pablo, la idea no es solamente la del salmista, sino de la cercanía de estar presente, sino la que está del que está próximo a venir. Jesucristo está cerca, su venida está cerca. Y todo cuanto ocurre en la historia es algo tan importante, la venida del Señor, tan trascendental la venida del Señor, que todo lo que ocurre en la historia es la preparación de esta venida, que dice Pablo, recalca que será pronta. Esto no significa de que el apóstol venga a excluir pues las posibilidades que muchas veces los propios humanos tenemos de nuestros cómputos, de nuestros cálculos y toda esta historia de ver cuántos años, ¿no? O con qué fecha va a venir el Señor. No, porque Pablo no señala en ningún momento, ni se señala en la palabra en ningún momento ninguna fecha, porque nadie dice ni sabe ni el día ni la hora en que Cristo volverá. No lo sabe. Pero sí que es preciso que todos estemos preparados y que todos estemos trabajando y velando en todo momento para ese tiempo tan especial. ¿Os acordáis lo que por boca del propio Señor Jesús dice y nos enseña en Mateo 25 en lo que es la parábola de las 10 vírgenes? No la vamos a leer ahora, seguro que nos acordamos todo. En la venida del Señor, hermanos, todos los males serán corregidos. En la venida del Señor el creyente estará en su presencia y por lo tanto uno se pregunta entonces ¿por qué nos tenemos que preocupar tanto del futuro nuestro? Dice Pablo en medio de esta reflexión, por nada estéis afanosos, por nada os inquietéis. Y esa palabra de estar afanoso, de estar inquieto, ¿qué significa? Pues significa precisamente el aspecto negativo de lo que nosotros le entendemos, de preocuparse excesivamente de cosas, de problemas que terminan llegándonos a nuestras vidas y que nos llenan de ansiedad y que nos llenan de inquietud. Y tal ansiedad puede ser por motivos, todo lo que queramos nosotros. Ansiedad por qué vamos a comer, ansiedad por qué vamos a beber, ansiedad por qué vamos a vestir, ansiedad por qué va a pasar de mí el día de mañana, qué va a pasar de mi vida. O cómo se podía preguntar el propio Pablo, ¿no? En las circunstancias en las que estaba, cómo voy a responder a las acusaciones, ¿no? Que me vienen encima, en fin, por muchas cosas, ¿no? Pero Pablo da el remedio a esto. Y aquí ya, que estamos ya terminando, miramos con bastante claridad acerca de esto, porque vamos a ver ya la conclusión. El remedio a esto, ¿sabéis cuál remedio pone Pablo a esto? El remedio para esto es la oración. La medicina contra la inquietud no es ni mucho menos el quedarse parados. Dios no quiere que nos quedemos parados ante las circunstancias, sino que junto a la actividad esté, por supuesto, la oración, porque orar sin hacer nada no sirve de nada. Lo mismo que hacer cosas sin estar en oración delante de Dios sirven para nada. No es la medicina contra la inquietud adecuada el quedarnos quietos. Tampoco es el caer en la apatía. Es que son tantos y tantos problemas que ya incluso hasta los deseos buenos que puede haber en mi vida los tengo que dejar aparcados porque me frena. Dios nunca dice que reprimamos todos los deseos buenos. Todo lo contrario, Él declara, como dice en el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. Los deseos justos deben ser cultivados.
jamás deben de ser suprimidos. Así que el antídoto ideal en contra de esta ansiedad que puede producir el tener nuestra vista puesta solo y exclusivamente en nuestros problemas y en nuestras circunstancias es el abrir efusivamente el corazón a Dios. No hay otra solución. Abrir nuestro corazón a Dios. Poner nuestra vista en Cristo Jesús. Y esto como en el colegio, cuando éramos pequeños. Y alguno podía preguntar, bueno, ¿y en qué momento tenemos que hacer esto, no? ¿En qué circunstancia tenemos que hacer esto? Pues volvemos otra vez a lo que Pablo decía, siempre, en todo momento. Como Pedro decía, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Vamos al versículo 7, que es el resultado de todo, el último versículo, porque si hemos visto que el gozo en el Señor es el que debe reinar en nuestros corazones, si hemos visto que la generosidad es conocida de todos aquellos con quien uno tiene relación, y si hay una oración constante delante de Dios, el resultado debe ser, como dice Pablo, no otro que la paz. Qué cosa tan importante recibir esto. Muchas veces creemos que recibimos la paz de muchas otras cosas, pero luego cuando llega la hora de la verdad no tenemos tal paz. La única paz que vale, la única paz verdadera es la que viene de Dios. La paz de Dios, que llega, como dice Pablo, a sobrepasar todo entendimiento. Pero sí que deja bastante claro, y daos cuenta de qué manera Pablo ha estado explicando, de cambiar la visión, de tenerla puesta en nuestros problemas, en nuestras propias vidas, la ha ido traspasando por completo hasta decir la conclusión de dónde está puesta la vista, solo y exclusivamente en Dios, porque su origen solo está en Dios, que la posee en su propio ser y que desea impartirla a sus propios hijos. Y esta paz es el don del amor de Dios, quien no solamente la da, sino que también la mantiene en todos los momentos de nuestra vida. Incluso los momentos difíciles, malos, ahí es donde incluso mejor se manifiesta. Esta paz tiene sus cimientos en la gracia y es merecida por Cristo para los creyentes. Esta paz es la firme convicción de que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos dará también con Él todas las cosas. Pues esta paz, que como digo, sobrepasa todo entendimiento, esta paz es la que el hombre intenta por todos los medios de una y otra vez, con su esfuerzo intelectual, con sus cálculos, con sus cuidados, con toda la experiencia que adquiere en la vida, con toda su sabiduría, intenta llevar y se da cuenta que no acaba nunca de verse libre de estas inquietudes. Mirar cualquier persona, por muy rica que sea, cualquier persona que por muy feliz que pueda parecer si no está con Cristo, y os daréis cuenta que al final esa paz no está en sus corazones. El hombre, por naturaleza, está completamente incapacitado para penetrar en esta maravillosa paz, por mucho que se esfuerce. Jamás podrá entender en su totalidad, jamás podrá entender en su plenitud la perfección de este don. Un don que sobrepasa en valor a todos los demás dones que el hombre recibe de Dios. Una razón por lo que estamos diciendo, una razón por lo que es tan estimado este don. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es como termina el versículo 7, hermanos. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Los filipenses veían a los soldados romanos, a los centinelas, guardar y montar guardia, ¿verdad?, en aquello que era importante. Pues en un sentido aún más profundo, la paz de Dios tendrá su puesto a la entrada del corazón y del pensamiento de cada uno de nosotros. El hombre de fe, el hombre de oración, se refugia en aquella inexpugnable ciudadela, en aquella inexpugnable fortaleza de la que nadie jamás podrá desalojarlo. ¿Y sabéis qué nombre tiene
esa fortaleza? Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, la recompensa no solo la paz de Dios, sino el Dios de la paz estará con cada uno de nosotros. Y en nada, me gustaría deciros, en nada por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.